son todas las preguntas que yo hubiera querido saber antes de bajar 30 kilos. Te dejo todos los atajos basada en ciencia. Perdemos entre 3 y 8% de masa muscular cada década. Esa es la proteína hablándote desde la carencia y no te das cuenta. ¿Por qué no hay una proteína en polvo que esté diseñada para la mujer? No la encontraba en el mercado. Quise que no tuviera ingredientes innecesarios. 100% proteína, que tenga una cantidad de leucina que van a ayudarte a generar masa muscular. Blue Compass va a ser todo un ecosistema para darte lo que necesitas como mujer. Bienestar femenino basado en ciencias. En esta página web vas a poder encontrar todos los productos con delivery a tu casa. Siempre hemos escuchado que la salud es lo más importante, pero entonces, ¿por qué si tenemos tanta información disponible, nos cuesta sostener los cambios? Y si el verdadero problema nunca fue la disciplina o la falta de voluntad, soy la doctora Chiara Pierinelli, mamá de 3, autora y emprendedora. Y este es un espacio para aprender a escuchar lo que tu cuerpo lleva tiempo intentando decirte. Exploraremos cómo la biología, las emociones y la conducta influyen en las decisiones que tomamos cada día. Porque una salud sostenible se construye cuando entendemos lo que realmente ocurre detrás de nuestros hábitos. Este episodio es especial y diferente, porque son todas las preguntas que yo hubiera querido saber antes de pasar por todo este proceso, por buscar una salud sostenible, por bajar 30 kilos y no saber cómo. Así que aquí te dejo todas las respuestas y todos los atajos para que tú lo tengas más claro ahora y puedas empezar a hacer los cambios con toda la información necesaria, basada en ciencia. Tú antes pensabas que la proteína era solo para quienes iban al gimnasio. ¿Por qué hoy le das tanta importancia? Creo que más de una ha pasado por pensar que cuando tomas proteína vas a engordar, vas a estar más grande, que esto es solamente para los chicos hombres que van al gimnasio. Y sinceramente, cuando se me dificultó bajar de peso y sobre todo sostener eso en el tiempo, me di cuenta que si no era por la proteína, que era el pilar que sostenía estos resultados, no lo podía mantener a largo plazo. ¿Por qué? Porque al final cuando yo sí consumía la cantidad de proteína que mi cuerpo necesitaba, los antojos, los atracones, la saciedad cambiaba y sinceramente me sentía mejor entre comida y comida, sintiéndome tranquila, saciada y pudiendo controlar mejor lo que viniera. ¿Qué señales puede dar el cuerpo cuando una mujer consume menos proteína de la que necesita? Tantas veces normalizamos síntomas o situaciones que al final se empiezan a manifestar y no sabemos a quién echar la culpa. Y son a veces estos micronutrientes o muchas veces es la proteína hablándote desde la carencia y no te das cuenta. Por ejemplo, cuando tienes alteraciones de ciclo menstrual, cuando te sientes cansada todo el rato, cuando tienes algo está fallando, que se te está cayendo el pelo, tienes las uñas frágiles, o sea, temas con colágeno, temas con hormonas, con enzimas digestivas, hasta tu digestión y tu metabolismo es más lento cuando no consumes la cantidad de proteína adecuada. Y definitivamente la saciedad y el control de la glucosa. Entonces, como podemos ver, la proteína forma parte de muchísimos procesos dentro de nuestro cuerpo que a la hora de la hora no es solamente aumento de masa muscular y termina traduciéndose en síntomas tan indirectos que a veces pasan desapercibidos y no sabemos a quién echarle la culpa. ¿Por qué se vuelve todavía más importante consumir proteína después de los 30 o 40 años? Partamos de que esto es mucho más allá de lo estético. Definitivamente queremos aumentar masa muscular, pero la masa muscular es el sinónimo de un metabolismo adecuado, de independencia y de poder estar bien con una salud a largo plazo. Hay unos montos o unos números, unos porcentajes que a veces no tenemos en cuenta, que es a partir de los 30 perdemos entre 3 y 8% de masa muscular cada década. O sea, si no hacemos nada. Y muchas veces estamos pensando que estamos llegando a nuestros requerimientos proteicos y ni siquiera estamos cerca. Ahora imagínate que te das cuenta y dices, uy, no, estoy Mm. perdiendo masa muscular, quiero hacer ejercicio. Pero si no le estás dando el ingrediente que necesita para generar masa muscular, por mucho ejercicio, sea de fuerza o algún otro, que estés haciendo, no va a poder generar el músculo y por el contrario, empiezas a perder más músculo en estas etapas esenciales de tu vida. Tú antes pensabas que comías saludable, pero ¿cómo saber realmente si estabas consumiendo suficiente proteína? Creo que la palabra saludable ha ido cambiando de concepto con los años y hemos empezado a asociar a light, fit y un montón de otras palabras que no necesariamente hablaban de salud sostenible. Eso es para empezar. Y tantas veces hemos entrado en este bucle de dieta que incluía comer menos, que hemos perdido los nutrientes esenciales para poder
no solamente sobrevivir, sino vivir bien. Entonces, cuando yo pensaba que estaba comiendo bien, muchas veces estaba careciendo no solamente de la cantidad de proteína que necesitaba, de fibra, de variedad de verduras y frutas, y sobre todo la cantidad. Cuando yo empecé a comer más y mejor, las cosas se resolvieron. ¿Cuál dirías que es la importancia de desayunar una cantidad suficiente de proteína? ¿Cuántas veces hemos pensado que salimos corriendo con el café y decimos, ya, más tarde voy a comer algo más? O en la tostadita, el avocado toast, muy rico, pero la cantidad de proteína es insignificante. Vamos con la granola, con fruta, con yogurcito o quizás una avena. Todo lo que hemos mencionado sigue estando dentro del parámetro de saludable y correcto. Sin embargo, un desayuno alto en proteína define el resto de tu día. Hay un estudio que hablaba y comparaba desayunos proteicos, es decir, comerte huevitos, y otro desayuno que era más a base de carbohidrato, por ejemplo, una avena. Y veían que a medida que iba pasando el día, la persona que había comido huevos terminaba consumiendo menos calorías totales, sobre todo de ultraprocesados y de cosas que no necesita tu cuerpo, mientras que la persona que había desayunado predominantemente carbohidratos o solo carbohidratos terminaba consumiendo más calorías totales, que llegaba con menor saciedad al almuerzo y que manejaban peor su hambre, sus antojos y sus atracones. Entonces, definitivamente la proteína no solamente es el pilar esencial de mi desayuno, sino de cada comida. Sabes tú que cuando uno cambia el orden de los alimentos, también cambia la respuesta de tu cuerpo a estos alimentos. O sea, puedes comer exactamente lo mismo, pero si empiezas con la fibra y la proteína, esa curva de glucosa va a ser menor. ¿A qué me refiero? Cuando la glucosa entra primero en la comida o entra en una cantidad mayor a la que debería, o por ejemplo en un ultraprocesado, en cualquiera de estos casos, hay un pico mayor de glucosa y todo lo que sube tiene que bajar. Y si ha subido mucho, baja mucho también. Y ese bajón de glucosa va a hacer que nuestro cuerpo haya mayor tendencia a buscar nuevamente el dulce, que es la energía para poder sobrevivir a este bajón, y termina siendo más dañino en nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces cuando un desayuno es variado, y estamos teniendo nuestra fruta o el pan con algo, el pan integral con algo, la grasa buena y la proteína, con el simple hecho de cambiar el orden de esos alimentos va a cambiar el resto de tu cuerpo, de tu metabolismo. Y hablando de orden, ¿tú consideras que es más importante consumir proteína antes o después de entrenar? Creo que antes de buscar la respuesta entre en qué momento consumirla, hay que responder dos preguntas esenciales, que es uno, ¿estoy cumpliendo con mi cantidad de proteína durante el día? Porque a mí, ¿de qué me sirve que tomes la proteína saliendo del gimnasio si al final el resto del día estás carente de proteína? Entonces, es número uno, cumplir con la cantidad y una distribución adecuada. Lo ideal es tener más o menos, obviamente cada persona necesita diferente, pero entre 25 a 30 gramos por comida, en las tres comidas más un snack. Entonces, si tú estás distribuyendo de manera correcta tu proteína en cada una de las comidas, es más fácil que puedas mantener tus niveles de glucosa, tus antojos, tu saciedad y tu hambre de una manera más sana. Ahora, volvemos a la pregunta, ¿lo consumo antes o después? Va a depender de varios factores. Ejemplo, cené muy temprano o cené una proteína que no estaba tan alta en proteína y quiero al día siguiente o pretendo a las 6 7 de la mañana ir a hacer una hora de ejercicio intenso, sea de fuerza o sea algo más cardio, un cycling o salir a correr un fondo. Definitivamente tu cuerpo no tiene el nutriente necesario y va a terminar quemando músculo en vez de estar generando o aumentando tu masa muscular. De forma al revés. Yo, Kiara, yo consumí un carbohidrato antes, está bien consumirla después. Antes se hablaba de ventana, una ventana metabólica. Sin embargo, con el tiempo se ha visto de que no necesariamente implica que hay una mejor absorción si lo consumes inmediatamente después o que en tantos minutos después. Es consúmelo, escucha tu cuerpo, mira qué es lo que necesita y si has hecho ejercicio de fuerza va a ser mejor de que repares ese músculo con esa proteína después de para que ayude a tu recuperación. Hablando de la proteína en alimentos, vemos también que muchos hombres complementan su alimentación con proteína en polvo. ¿Tú consideras que las mujeres también necesitan consumir proteína en polvo y por qué? Los hombres y las mujeres tienen requerimientos diferentes de calorías totales y sobre todo la mujer pasa por diferentes etapas en su vida que además cambian y aumentan sus requerimientos proteicos, sea en la etapa en la que quieres salir embarazada o en tu etapa fértil.
Segundo, en embarazo y lactancia aumenta, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, que aumenta aún más tu requerimiento de proteína. Y después, a partir de los 45, 50, también aumenta porque la velocidad en la que estás perdiendo masa muscular es mayor y por ende le tienes que dar más insumos, digamos, para poder cuidar esta masa muscular. Entonces, número uno, los requerimientos son muy variables en la mujer y además en el ciclo, o sea, en el mismo mes va cambiando la sensibilidad a ese uso de la proteína. Entonces, estamos hablando de que la mujer tiene diferentes criterios. Lo segundo es, si se pensaba que solamente era el hombre el que necesitaba, no es así, porque al final todo ser humano necesita proteínas para sobrevivir y al final ese monto es el que hemos tomado como base para el consumo cuando es un criterio errado. Me explico. Si uno piensa en 0,8 gramos por kilo al día, estás hablando de solamente para que mis órganos funcionen. Ni siquiera es para poder ni mantener, ni cuidar, y menos para generar masa muscular o bajar grasa más cuidar tu masa muscular. Entonces, para cualquiera de esos otros criterios, 0,8 te va a quedar recontra corto. Entonces, si vamos viendo la actividad física, la situación metabólica y de edad y de circunstancias que está viviendo esta mujer y de lo que está sintiendo, vamos a ver que ese requerimiento proteico va a ser muchísimo mayor. En promedio, 1,2 a 1,5. ¿Y la proteína en polvo podría reemplazar una comida completa en el día? Definitivamente, cada comida debería de ser equilibrada con respecto a sus nutrientes, que tenga la grasa saludable que necesita, que tenga fibra en frutas y verduras, que tenga la proteína y que tenga los carbohidratos que necesita. Eso debería de ser una comida completa, adecuada en cada uno de los momentos esenciales de tu día. Sin embargo, estamos hablando de la vida real. Y en la vida real muchas veces terminamos o salteándonos comidas o haciéndolas carentes de proteína. En cualquiera de esos casos, imagínate, estás corriendo, sueles saltearte comidas, eres una persona que tiene muy poquito tiempo, te das cuenta de que te cuesta terminarte porque es muy difícil que te digan, bueno, ahora cómete 5 huevos. Imposible. O cómete la pechuga de pollo, qué sé yo, y al final, después de tantos gramos, ya te cansaste del sabor. En todas esas circunstancias, y más aún lo que decíamos de baja de peso y generar masa muscular, en todos esos momentos sí, la proteína en polvo podría ayudarte a cumplir tus requerimientos proteicos. Por ejemplo, en mi caso, yo ceno muy temprano. Hago ejercicio de fuerza intenso todas las mañanas a las 5 de la mañana. Ujú. Si logro no despertar a nadie, me lo tomo antes de. Imagínate, tengo que salir corriendo porque si no se despiertan mis 3 hijas. Entonces regreso y me tomo mi smoothie de proteína, aparte de mis huevos. Ahora, había este mito de que hay una cantidad de gramos de proteína que tú puedes absorber por comida. Entonces, ¿y que para qué vas a tomar más? Porque al final no lo puedes absorber y no es así. También se sabe que las personas que sí, obviamente estamos hablando del total del día, es más importante que simplemente meter todas tus gramos en una sola comida, pero si en algún momento tienes la posibilidad de estar sentada y quieres consumir mayor cantidad de gramos en esa misma comida o tu tolerancia es mayor en esa comida, por ejemplo, yo mis desayunos siempre son copiosos, pero mis cenas son paupérrimas, en esos casos sí, el cuerpo va a asumir o va a utilizar todos esos gramos de proteína que les estés dando. Si lo que estamos hablando resonó contigo, probablemente no seas la única. Envíale este episodio a alguien a quien también le pueda ayudar. Y no olvides suscribirte para seguir aprendiendo juntas cada semana. ¿También puede ser útil para una mujer que no entrena consumir proteína en polvo? Es útil cumplir con tus requerimientos proteicos para todos. Entonces, estábamos hablando de este mito de empezar con 0,8 gramos kilo al día de proteína. Entonces, si es una persona que no entrena, igual, probablemente tiene una vida activa, es una persona que está en edad fértil o en perimenopausia o está embarazada. Entonces, cuando hablamos de entrenar, estamos asociándolo a estar yendo al gimnasio 1 hora al día. Y no es así. O sea, la vida debería de ser activa y nuestro día en general gasta muchas calorías por el simple hecho de estar viviendo por la vida que tenemos, por el estrés y además por estar haciendo las actividades que en el día a día no consideramos como deporte, pero aún así nos mantiene ejercitándonos. En todas estas circunstancias, uno tiene que llegar a tus requerimientos proteicos. Y en ese caso,
Vamos a volver a la pregunta de, ¿estás segura que sabes cuánto necesitas? ¿Estás segura que estás cumpliendo con todo lo que necesitas durante el día? Y te digo la verdad, en el 100% de los casos de mis pacientes no llegaban a lo que necesitaban y la proteína, a pesar de no ser imprescindible y siempre mirar a la comida, o sea, el alimento real como base, les ha sido una excelente herramienta para llegar a sus requerimientos. Y ahora estamos hablando de proteínas en general, pero tú en este tiempo has creado Blue Compass. Cuéntanos un poco qué es Blue Compass, desde dónde nace y cuál es la motivación de hacer esta proteína en polvo para mujeres. Como comentaba al inicio, yo encontré en la proteína el pilar que necesitaba para sostener la recomposición corporal que yo estaba logrando. Eso es número uno. Y lo segundo es, si yo necesito entonces proteína en polvo, ¿por qué no hay una proteína en polvo que esté diseñada para la mujer, que ayude a mi salud hormonal y que tenga la seguridad, la certeza absoluta que no tiene metales pesados, que es orgánica, que es limpia, que no tiene ingredientes extras que no necesito y que yo tengo la seguridad de que voy a tener una o sea, una digestión adecuada de esta proteína y que voy a tolerarla de manera correcta? No la encontraba en el mercado. Y al final, no es mi objetivo vender una proteína para que consumas proteína en polvo, es ayudarte a lograr una salud que puedas sostener en el tiempo con un pilar esencial que es la proteína. ¿Qué veías en ti o en tus pacientes que te motivó a crearla? Veía que les era, número uno, difícil entender cuánto necesitaba cada persona de proteína. Segundo, no darle la importancia que requería este macronutriente y estar pensando más en déficit calórico que en calidad de alimentación. Y lo tercero es no darse cuenta de la magia que era que cuando llegas a tus requerimientos, todo el resto empieza a encajar mejor. Y quise darle eso a mis pacientes, lo que yo también había logrado. ¿Cómo fue el proceso de formular Blue Compass y qué fue lo más difícil? Me imagino que buscaste muchas otras proteínas y qué fue lo que encontraste que quisiste replicar o cambiar. Para empezar, quería que fuera de buena calidad. Quería estar segura de que fuera orgánica, que fuera grass-fed, que fuera isolatada, porque es la que se puede tolerar de manera más fácil, pero con una mejor absorción. Quise que no tuviera ingredientes innecesarios, en el sentido de que muchas veces le ponen espesantes, le ponen otro tipo de saborizantes. Quería que fuera 100% proteína. No tengo carbohidratos, menos azúcares añadidos, no tiene grasas. Y habiendo conseguido ya la proteína limpia de buena calidad que tenía, dije, ¿y qué mejor meterle algunos ingredientes que puedan optimizar la salud femenina? No reemplazar una alimentación saludable, pero sí acompañarla en el proceso. Y ahí fue donde entraron los otros 5 ingredientes. ¿Por qué decidiste o recomiendas que cada porción tenga 34 gramos? Esto fue por la calidad de la proteína. La calidad de la proteína hizo que en 40 gramos, que es decir, el scoop grande o 2 scoops pequeños, yo llegara a tener 34 de ellos fueran de proteína completa, pura y absoluta. Entonces, es bastante completo, o sea, tener 34 gramos. Ahora, si quieren utilizar la mitad porque están comiendo, ejemplo, estás comiéndote 3 huevos y dices, voy a complementarlo con la mitad de la porción, digamos que son 17 gramos, perfecto. Ahora, me es más difícil, no estoy comiendo, digamos, voy a comer un plato de pasta o voy a skip mi cena, entonces cómete los 34 completos y tienes la absoluta certeza que estás cumpliendo con todo tu requerimiento de ese momento. Ahora quiero ahondar un poco más en los ingredientes que nos has comentado. ¿Qué significa realmente que sea una proteína limpia? Proteína limpia implica que no hay otras fuentes de aminoácidos que puedan estar contaminándolo o a quien le puedas, digamos, atribuir la calidad de esos aminoácidos. Segundo, que tenga una cantidad de leucina o ciertos aminoácidos importantes que son los que van a determinar o ayudarte a generar masa muscular. Entonces, en la mía tiene 3,5 de leucina, es altísimo. Entonces, con eso yo puedo decirte, es una proteína de buena calidad que te va a ayudar a generar masa muscular. ¿Por qué escogiste Whey Isolate o qué significa para las personas que te están escuchando? Hay 3 tipos de whey. Whey es el suero de leche. Entonces, estamos agarrando algo que antes pensaban que no servía para nada y que después se dieron cuenta de que era proteína pura. Esta proteína es completa. ¿En qué sentido? De que tiene todos los aminoácidos que uno necesita. Si uno ve el aminograma, que es como el desglose de estos aminoácidos, es completo. Ahora, hay diferentes formas o tipos de degradación. O sea, qué tan deshecha está una vez que entra a tu cuerpo.
Entonces, la original, la whey que se utilizaba al inicio, a veces generaba intolerancia a las personas que tenían o que eran más sensibles a la lactosa. Después salió la isolatada, que es esta. Entonces, es suficientemente rotita como para poder aceptarla cuando tienes intolerancias a la lactosa. La posibilidad que te caiga mal es mínima. Y después viene la hidrolizada. La hidrolizada ya está tan deshecha que no tiene lactosa o no te va a generar problemas a las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Sin embargo, al estar tan rotita, tan deshecha, tan hidrolizada, que es la palabra correcta, muchas veces pasa tan rápido por tu estómago que no tiene el tiempo suficiente de poder absorberse. Entonces, para mí el punto medio correcto era la isolatada y por eso la escogí. ¿Qué significa que sea grass-fed? Grass-fed significa que ha sido alimentada con pasto. Entonces, son estas vacas, porque decíamos que es suero de leche, entonces viene de la vaca, que ha sido alimentada en pasto. Es decir, yo tengo la seguridad de que a esta vaca no le han dado hormonas, antibióticos, está en un ambiente limpio. Entonces, eso también apoya a la calidad de la proteína. Hablando un poco más del tema del sabor, ¿por qué elegiste stevia como endulzante? El sabor que he escogido es vainilla y me parece que es el más fácil, sobre todo para mezclar con cosas. A mí me encanta hacer smoothies, helados, panqueques y recetas con la proteína. Entonces sentía que la vainilla, más aún siendo una vainilla bastante natural y bastante suavecita, cae bien para poder mezclarlo con otras cosas. Y cuando hablas de endulzante, efectivamente el suero de leche no tiene sabor a nada. Entonces tenía que endulzarlo de alguna forma. Y definitivamente no quería utilizar un endulzante artificial. Y dentro de las opciones de endulzantes naturales seguros para el cuerpo, stevia fue la opción que elegí. ¿Qué significa que Blue Compass sea una proteína funcional? La palabra funcional implica que tienen una gracia, una función, como la palabra lo indica, adicional a simplemente existir. No sé si me dejo entender. Estos 5 ingredientes no están ahí por gusto, están ahí por una razón específica que además te va a ayudar. O sea, te va a dar ese plus. ¿Cuáles son? El mioinositol, el zinc, el magnesio, la vitamina D y la L-carnitina. ¿Por qué decidí que fuera así? Porque yo soy médico con un enfoque funcional, entonces que busca que dentro de tu alimentación, dentro de las cosas que tienes a la mano, sea suplementos, sea vitaminas o minerales, tú logres cumplir o suplir esas carencias que tienes y puedas tener mejores resultados buscando la causa de la enfermedad. Entonces, ¿cuántas veces no es cuestión de simplemente llenar más de farmacia o de medicamentos, sino de suplir esas carencias de vitaminas y minerales para poder lograr el objetivo médico o de salud que estás buscando? Nos comentaste que dentro de estos ingredientes hay otros beneficios para las mujeres más allá de la nutrición per se. ¿Cuáles son estos beneficios que se les da específicamente a las mujeres? El mioinositol, por ejemplo, es una molécula que está hecha, inicialmente se había pensado para poder reemplazar o utilizar en los casos en los que la metformina no fuera bien tolerada. ¿A qué me refiero? Que la primera función que encontraron era que ayudaba a controlar la glucosa, tanto en personas en edad fértil como en personas en perimenopausia. Sin embargo, se dieron cuenta que aparte de todas estas, digamos, bondades que tenía con la glucosa, también ayudaba a mejorar el ciclo menstrual, mejoraba la sensibilidad de los ovarios a las hormonas. Entonces, y además, si es que un hombre quisiera tomarlo, no va a generarle un daño, por lo contrario, le va a mejorar la calidad espermática. Entonces, estamos hablando que el mioinositol está teniendo diferentes funciones y que en personas que tienen edad fértil y tienen ciclos irregulares o ovario poliquístico, le ayuda. Si quieres salir embarazada y no estás teniendo esta regularidad adecuada, también te está ayudando. Si estás en perimenopausia o en menopausia y estás tratando de batallar contra la resistencia a la insulina, también ayuda. ¿Y la proteína también ayuda a quemar grasa? En la L-carnitina no la he puesto porque derrita la grasa. La L-carnitina, vamos a desmitificarla, como tal lo que hace es optimizar que esta grasa entre en la mitocondria, es decir, en tu célula, y se utilice mejor. Entonces, está mejorando el metabolismo de las grasas, no significa que le esté derritiendo y eliminando, ¿no? Entonces, optimiza a tu rendimiento y a tu recuperación. Ahora quiero entrar un poco a los mitos de la proteína, que creo que muchas mujeres los tenemos. ¿Consumir proteína puede dañar los riñones? La proteína en exceso
en una persona que tiene un riñón dañado, lo va a dañar. Si estamos hablando de un paciente sano, que además le está costando llegar a sus requerimientos proteicos, lo único que estamos haciendo es cubrir lo que necesita para vivir y ese riñón está absolutamente preparado para recibir esa cantidad. Sin embargo, si ya tienes una enfermedad renal de fondo, sería mejor que le evalúen con el profesional, el nefrólogo o con tu médico de cabecera, a ver qué cantidad necesitas según tu circunstancia de salud. ¿La proteína puede hacer que subas de peso? El subir de peso depende de calorías totales. Entonces, si tú estás excediéndote en grasas, excediéndote en carbohidratos o excediéndote en proteínas, vas a aumentar de peso porque estás metiéndole más a tu cuerpo de lo que está quemando o de lo que necesita. Entonces, esto no es cuestión de solamente tomar una sola cosa. Entonces, de por sí, como te comentaba desde el inicio, la gran mayoría de mujeres no sabemos cuánto necesitamos o no llegamos a lo que necesitamos. Entonces, si tú le das a una mujer proteína, las posibilidades de que esté aumentando de peso no son por la proteína. Por lo contrario, al tener su requerimiento cubierto, es más probable que esté más saciada y tenga mejores elecciones de alimentos, lo cual, por lo contrario, disminuiría el riesgo de que aumente. ¿La proteína puede producir acné? La proteína en sí va a depender de qué fuente es. Cuando estábamos hablando de que la whey yo había elegido la isolatada y que tenía mayor tolerancia en personas intolerantes a la lactosa o sensibilidad a la lactosa, estamos hablando de que a veces o antes se asociaban los lácteos con acné. Sin embargo, no era solamente el lácteo como tal, era este tipo de calidad de lácteo. Eran las hormonas que tenía, eran los químicos que podía tener y todos estos procesos inadecuados de este lácteo. Entonces, eso era lo que generaba más acné, más que el lácteo como tal. Entonces, si yo estoy hablando de que esta proteína tengo la seguridad de que no está haciendo, digamos, con hormonas, con antibióticos o con otras cosas y que aún y más aún, tiene el tema de ser isolatada, entonces el riesgo que te genere acné es muchísimo menor. Ahora, la respuesta siempre va a ser individual y va a depender de cada persona. ¿Es cierto que mientras más proteína consuma, mejores resultados tendré? Como en casi todo en la vida, más no siempre es mejor. Entonces, acá estamos hablando de qué es lo que realmente necesitas. Hay que evaluar tu actividad física, tu condición de salud, tu edad, tus objetivos. Entonces, en base a eso se busca llegar a esos requerimientos. No necesitas sobrepasarlos si no estás en un objetivo específico que lo requiera. Hay muchas opciones de proteína en el mercado, ya sea para mujeres o hombres. Si una persona entra a una tienda y encuentra muchas opciones de proteínas, ¿qué es lo primero que deberían fijarse para comprar o consumir Blue Compass? Si estamos hablando de buscar una proteína adecuada o correcta para una mujer, yo te diría que lo primero que tienen que buscar es cuánta proteína tienes por porción. Te vas al aminograma y dices cuánta leucina tiene, que este es como un marcador súper importante, que ya dijimos que en este caso es bastante alto. Tercera, dato, que sea limpia. O sea, ¿cuáles son las fuentes? Es whey. Ok. Siguiente criterio. No tengo azúcares añadidos, no tengo grasas, no tengo carbohidratos. Ahora, no porque una grasa y un carbohidrato vaya a hacerlo necesariamente malo, sino porque muchas veces los tipos de sabores o los extras ingredientes que le ponen aumentan esto, o la calidad no es tan buena y por eso te está saliendo que tiene más carbohidratos o tiene azúcares añadidas. Entonces, ideal si estás buscando proteína, buscar una que tenga 000. Entra a la lista de ingredientes. Si ves en la lista de ingredientes cosas que no tienes idea qué son, muchos químicos, espesantes y demás, te diría que mejor no le elijas. ¿Qué tipo de mujer puede beneficiarse más de Blue Compass? Yo creo que cualquier mujer que se dé cuenta que le está faltando su requerimiento proteico, que probablemente seamos todas, se va a poder beneficiar. Ahora, teniendo estos 5 ingredientes funcionales, ya se amplía mucho más el beneficio que puedas tener. ¿Cuántas de las mujeres están en una edad fértil o por lo contrario están en perimenopausia y están en menopausia y a todas ellas les va a servir estos 5 ingredientes extras que le he colocado con mucho amor? Y para ir cerrando, nos comentabas que finalmente, como la proteína es integral, tú eres un médico integral, cuidarse uno también es una función integral. ¿Qué resultado sería realista esperar de Blue Compass y cuáles no deberíamos poner solo en la proteína, sino también en nuestras acciones?
Me encanta que lo menciones como tal porque finalmente la proteína es una pieza clave en un rompecabezas. Entonces, como en todo rompecabezas, las otras piezas son importantes también. Entonces, si no tenemos una vida activa, si no tenemos un adecuado sueño, un adecuado consumo de cada uno de los macronutrientes en la cantidad que necesitamos, en el momento que necesitamos, si no tenemos momentos de ocio y de relajo, si no tenemos un adecuado control o manejo del estrés, si estamos aprendiendo a entender nuestro cuerpo y a ver cuáles son las señales que nos está indicando de energía, de carencias o de control de emociones, todo eso es igual de importante para poder lograr tus objetivos. Entonces, el producto como tal no es la solución mágica a ningún problema, pero sí es una herramienta esencial para sostener resultados y buscar un bienestar que te pueda acompañar a largo plazo. Después de escucharte, entiendo que la proteína no tiene que ver exactamente con el gimnasio, con cambiar el cuerpo, con bajar de peso. También tiene que ver con conservar nuestra fuerza, sentirnos satisfechas y cuidar nuestra salud a largo plazo. ¿Qué te habría gustado saber o escuchar sobre nutrición cuando eras más joven? Muchas veces pensaba que em, esto de hacer mucho ejercicio, comer muy poquito, esas dos variables yo las veía como sinónimo de voy a encontrar esta salud que estoy buscando. Sin embargo, cuando estudié esto de las zonas azules, que son las zonas donde viven las personas más longevas del mundo, y me di cuenta de que estas personas no eran corredores profesionales, no eran fisicoculturistas, por lo contrario, la actividad física era parte de su día a día. Segundo, la alimentación era lo más natural, lo que venía del agua, lo que venía de la tierra y lo más puro posible. Me encantó. ¿Cuántas veces estamos contaminando nuestro día con ultraprocesados? Tercero, cuánto estas personas de las zonas azules le ponían la importancia a la vida social. O sea, a ser un miembro útil en tu sociedad, a formar parte de ella, a sentirte querido y también ayudar a los demás. Entonces, estás hablando de una parte social que muchísimas veces la dejamos de lado. Y cuando creé Blue Compass, tomé esto como Blue, como parte de darle hincapié o pensar en estas zonas. Y lo segundo es buscar cuál es tu propósito, cuál es tu brújula. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes trazada una meta, ya es más fácil que si te estás desvariando, poder volver al objetivo inicial, a la motivación inicial que tenías. Entonces, ese es el concepto de Blue Compass, poder tener una longevidad sostenible siendo un adulto útil en tu comunidad y además tener claro qué es lo que tú quieres para tu futuro a largo plazo. ¿Qué le dirías a una mujer que quiere empezar a cuidarse y que probablemente te está viendo, pero se siente abrumada por tanta información? Antes no teníamos información, ahora tenemos demasiada y tenemos que dudar de la veracidad de esta información. Entonces, aquí vienen dos cosas que también pasa mucho en crianza. Hay que escuchar tu criterio, hay que escuchar a tu voz interior y aprender a conocerte y entenderte. Muchas de las respuestas no están afuera, están adentro. Cuando empiezas a conocerte, a ver lo que realmente necesita tu cuerpo. Entonces, para mí, no solamente esta parte emocional, sino entender la biología de mis decisiones. O sea, ¿por qué estoy tomando estas decisiones? ¿Por qué me siento peor o mejor con otras? Entonces, al juntar la biología, por llamarlo así, o la medicina o la ciencia real, con toda la parte emocional, con toda la parte de autoconocimiento, creo que poder decirle a esta persona, no te abrumes con tanta información. La información por sí sola no va a cambiar el resultado. Va a cambiar el resultado cuando tú entiendes qué es lo que necesitas, cómo manejarlo y qué hacer entonces ahora con esa información. Si le pudieras decir una cosa a tu versión de antes, ¿qué le dirías? Empecemos a querer lo que tenemos hoy, a respetarlo y a cuidarlo desde adentro. Y cuando aprendamos a nutrirnos bien con todo lo que esto implica y no es solamente alimentos, vamos a poder buscar qué es lo que necesitamos para el futuro. Cuando pensamos en ser un ejemplo, en ser mejores personas, en ser una persona más saludable para poder educar a los demás, todo empieza aquí y empieza por uno y empieza en buscar lo que realmente te sostiene.
Muchísimas gracias, Kiara. Y antes de cerrar la entrevista, cuéntanos un poco más de Blue Compass y qué es lo que se viene en estos días. Blue Compass va a ser todo un ecosistema nuevo para darte lo que necesitas, sobre todo como mujer, porque es buscar el bienestar femenino basado en ciencias. Entonces, en esta página web que ya la saqué, ahí vas a poder encontrar todos los productos y poder comprarlos desde ahí con delivery a tu casa. Acuérdate también que hay la presentación de pomo y la presentación también en sachets individuales. Y en mis redes sociales de Doctora Chiara Pierinelli vas a poder ver también la información de Blue Compass. Blue Compass va a tener sus propias redes para poder desmitificar todo esto y darte todos los datos que necesitas acerca de la proteína, de otros productos funcionales y de todo el bienestar femenino que estás buscando. Muchas gracias, nos vemos ahí y no te olvides de seguir también a Blue Compass.